¿Qué nos cuentan ustedes al oído antes de que yo tenga que contarles lo mucho que tengo para contar al oído? ¿Por dónde quiere que empecemos? Por ¿Hablamos donde del quiera. debate sobre la Contraloría anoche en el Senado de la República? Bueno, puede ser, cuéntenoslo Brevemente, al doctor oído, Fernando, y llama la porque atención, ¿no? volvimos al control preventivo. Sí, sí, esa es Volvimos la a lo que noticia. había sido la Contraloría en la época en que el final de los contralores normalmente era una cárcel. Sí, señor. Qué horror. Volvimos a lo mismo que ya había, pero además, doctor Fernando, eh, la iniciativa que fue liderada obviamente por el nuevo Contralor General de la Nación, del doctor Felipe Córdoba, Es una reforma es una constitucional, ¿no? reforma constitucional, sí, Otra, señor. Sí. otra, para volver al pasado. Súbele. Bienvenidos al pasado. Ya casi logramos las 60 reformas constitucionales desde 1991. Qué Estamos a horror, 2 reformas. qué horror. La plenaria del Senado pues le dio vía libre al tema de reforma constitucional que promovió la misma Contraloría para modificar el régimen de control fiscal en el país. Como usted lo ha dicho, doctor Fernando, ahora el control será preventivo. Que es un debate que yo ya vengo escuchando hace muchos años, porque algunos dicen que siendo un control preventivo se evitaría que haya desviación de los recursos públicos. Pero además, eh, va a haber también a esto le han llamado robustecimiento, realmente va a haber una adición presupuestal bien importante en cantidad de dinero y de personal para la Contraloría. ¿Recuerda usted que el Contralor se quejaba que la Contraloría no estaba funcionando bien? Y me parece que le doblan los recursos al Sí, Contralor. señor, sí, señor, sí, Bueno, señor, muy sí, bien. señor. ¿Y qué era la Contraloría antes de la Constitución del 91? El mayor nido burocrático que había en Colombia. Lo que se peleaban a dentelladas los parlamentarios era la elección del Contralor, para exigirle puestos al Contralor. Y puestos y poder, Porque porque es que, obviamente porque con el con el control preventivo son unos coadministradores y hacen lo que les da la gana con la administración. Pues mire, eso es lo que se ha dicho de parte de la oposición ayer en el Senado de la República. Este fue un proyecto que obviamente acompañó el presidente Iván Duque, sus ministros estaban muy pendientes. El doctor Chaux, viceministro del Interior, presentó unas declaraciones respecto a eso y pedía el apoyo, que efectivamente se dio. Hubo mayorías para apoyar al gobierno en esta iniciativa, pero todos han dicho que se trata de una coadministración del ente de control, lo que resulta bastante peligroso. Pero además me llama la atención una situación de este proyecto, doctor Fernando, de acto legislativo, que será pues modificación ya de la Constitución. Se elimina el concurso de méritos para la elección de contralores territoriales, dejando esa elección en manos de las asambleas y los consejos después de una convocatoria pública. Eso sí que me parece La riesgoso, maravilla, me parece maravilla, absolutamente riesgoso. es decir, los políticos eligen a quien los va a controlar. El Consejo y la Ah, Asamblea elige al claro. que va a controlar los gastos del gobernador y el alcalde, que en su gran No, mayoría, sí, pues pero claro, ¿de qué provienen esos gastos? De lo que de lo que la la nación le gira. Asamblea y los Ah, consejos le dan. claro. De manera que en últimas es la Asamblea y el Consejo eligiendo al que los controla, al que El controla yo su con yo. gasto. Sí. Ah, yo con yo. Ah, bueno, la maravilla, la maravilla. Que era un poco Eso lo que es ocurría inclusive con el tema de personeros, ¿no? sin el poco, era, mejor dicho, lo que ocurría antes de la reforma del 91 que se hizo y que dijo esto es un gran logro. Una de las grandes conquistas de la Constitución del 91 es que se elimina ese ontanar, esa fuente inextinguible de irregularidades que terminaron con 4 contralores generales de la República en la cárcel, se elimina porque se elimina el control previo. Y volvimos al control previo, que ahora no se llama previo, sino preventivo. Uy, qué reforma, ¿no? No, pero Qué, sí, qué pero es un control avance. previo. Sí. Pues, Han querido distraer o disfrazar o desviar el debate y decir que no es lo mismo de lo que había, pero usted lo sabe mejor que nadie, doctor Fernando. O sea, si usted lee lo que quedó y lee lo que había, pues encuentra que es lo mismo. y sería esa la razón por la que derrotaron a José Félix Laforí en su campaña para la Contraloría, porque sabían que José Félix Laforí no le iba a marchar a un control previo e iba a ejercer el control que le correspondía, atacando los verdaderos focos de corrupción. Por ejemplo, la contratación con CMI y con Noticias 1 de 1.000 millones de pesos mensuales, no para pauta publicitaria, sino para hacer política.
A ver, ¿el para Contralor dice influir en la algo? línea editorial. ¿Pipe dice alguna palabrita sobre eso? Los grandes problemas de la nación, el problema de Odebrecht, todos los problemas de corrupción que tienen azotada la nación, ¿qué ha hecho la Contraloría? Pues que no se le olvide que el Contralor era Edgardo Maya Villazón, el que se quería robar el Parque de la Leyenda Vallenata. Pero por favor, y que no sabía sumar y restar. Ay, Dios mío. Porque uno de los temas de la Contraloría es mirar la economía del país. Tal vez una de las revistas más famosas que tuvo Colombia fue la revista de la Contraloría General de la Nación sobre economía. Y lo que sabe Edgardo Maya Villazón de economía, pues, es decir, tiene más texto una moneda de a peso. Oiga, pero salíamos de la Contraloría y pensábamos que con el doctor Villazón la cosa terminaba ahí. Maya Villazón. Maya Villazón, perdón. Pero ¿recuerda usted quién fue la defensora del Estado durante tanto tiempo, no? La señora de Maya Villazón. Maya Villazón. Ah, Y bueno, todos claro. los reparos y todas las críticas por el trabajo que no desempeñó o que desempeñó, pero que lo hizo a medias. ¿Y quién es el que manda en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado? Maya Villazón. ¿Por qué? Porque le dio puestos a los consejeros de Estado y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la razón. Esa es su inmensa popularidad en el Poder Judicial. De ahí deriva. Ese yo con yo nunca va a funcionar, ni ha funcionado porque se trata de eso, de burocracia, de entregar puestos. Eso es todo. Bueno. Qué horror, qué horror. Pero bueno, hágale, doctor Fernando, una y una. Hágale usted o hágale. Bueno, no, que yo sigo con la preocupación de la defensa de la nación en el caso más importante que la nación ha tenido, que es el caso del fracking. Sergio, tenemos que mirar eso a fondo, porque ya vimos pues que los abogados no son los abogados más ilustres que tiene la nación en materia de contencioso administrativo. Son los contratistas que seguramente es gente buena y es gente, ¿sí? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a Pero, dudas, pero pues por eso. y ante el riesgo ante semejante riesgo, ¿cómo es que los abogados derrotados de la nación no han salido a decir qué fue lo que pasó? Pero si este es un proceso judicial, y un proceso judicial público, de unas repercusiones espectaculares, y los abogados mudos, ¿por qué los tendrán callados? Que no tienen, por eso. Pregunta, ¿dónde están los elementos fácticos, la realidad vital que estos abogados le presentaron al Consejo de Estado? ¿Dónde están los grandes peritajes que valía traer a los mejores expertos del mundo en cuestión de exploración petrolera y de gas con fracking? ¿Dónde está? ¿Los presentaron? ¿Los pidieron? Ah, no, va a ser la Universidad Nacional la que decida. ¿Qué experiencia tiene la Universidad Nacional en fracking? ¿Dónde está? Bueno, no, ya veremos ese concepto técnico, a ver hacia dónde va. Ay, pues dígame usted cuándo ha estado de acuerdo algún sector de la universidad en la explotación de hidrocarburos. No, pues imagínese. Bueno, muy bien. Y mientras tanto, pues las guerrillas de las FARC dicen que su gran objetivo es el petróleo y son las transnacionales. Hágame el favor. Y mientras tanto, ¿usted ha visto lo que está pasando en el río Tibú? Claro. ¿Lo han visto? No, hombre. Pero a ver, ¿dónde están? Otra vez hacemos el llamado. ¿Dónde están los partidos verdes? ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Dónde están los protectores del oso Chucho, del río Atrato, del río Amazonas? Una válvula que perforó el oleoducto. Y como somos tan imbéciles, nos vamos a creer el cuento de la válvula. A ver, ¿de qué tamaño tiene que ser la válvula para inundar un río entero? Sí, hombre, estas son... me imagino la válvula de, no sé... Bueno, pues ¿de qué? Esto tiene que ser una voladura a gran escala. Esto es un atentado enorme que quieren ocultar. ¿Por qué lo quieren ocultar? Vaya uno a saber. Sí, vaya uno a saber, doctor Londoño, pero lo cierto es que siguen ensañados contra el oleoducto y siguen causando estas catástrofes ambientales, tanto los del ELN como los de las FARC, y faltan voces que se levanten en contra de todo esto, ¿no? Ahí sí, los que tanto se oponen al fracking y todo esto, ni una palabrita frente al tema de la contaminación de ríos como el Tibú, que en este momento tiene una terrible emergencia ambiental. Claro, eso sí son grandes problemas nacionales. El tema del gas.
presentaron adecuadamente el tema del gas. La discusión que ahora lleva la ministra al Parlamento, ¿la llevaron los abogados al Consejo de Estado? El Consejo de Estado dijo que no, ¿no? Es que yo me puse en la pista cuando el Consejo de Estado dijo, me muero de la pena, pero en esta discusión del recurso de súplica, los abogados del gobierno no presentaron pruebas, sino que aquí trajeron unos conceptos de unos señores. ¿Y quiénes son esos señores? Ni idea. ¿Y qué dicen esos señores? Ni idea. Entonces, no probaron. No sí, probaron. Al menos eso es lo que dice el comunicado de prensa del Consejo de Estado, y es que por eso, que y si el peritaje, y... claro, y si el peritaje lo decreta el Consejo de Estado y nombra perito a la Universidad Nacional, es porque la Nación no presentó peritos de su lado. ¿Cuál es la solicitud de peritaje? ¿Cuáles son los cuestionarios sometidos a los peritos? ¿Cuáles son las realidades fácticas que hay detrás de esto? Los estudios de las grandes universidades, los estudios que han permitido que los Estados Unidos tengan el mayor desarrollo de fracking del mundo y que lo ha convertido en el primer productor de petróleo y de gas en el mundo. ¿Se le habrá dicho al Consejo de Estado que con la producción de gas de los pozos no convencionales los Estados Unidos fue la nación de la Tierra que más disminuyó las emisiones de CO2 al aire? ¿Eso estará discutido? Bueno, bueno, eso Mire, lo tenemos que ver. Eso lo tenemos que ver. Nombres de algunos coadyuvantes del demandante. Aparece la señora Aida Bella, por ejemplo. Bueno. Ella que sabe tanto de fracking y de exploración de hidrocarburos. Claro, y no aparece Cepeda, de milagro. Aparece Sanguino. Aparece Sanguino. Bueno, entonces ya sabemos. Esa línea es transversal, así que no pregunte por más nombres porque ya se sabe quiénes están ahí. Entonces ya vemos cuál es la orientación política que tiene Jorge Eduardo Londoño. Listo, Bueno, listo. El Partido Verde es preocupado por el ambiente. El de Boyacá, claro. Sí, Boyacá, el equipo gobernador. Claro. Muy bien. Angélica Lozano. También muy preocupado por el ambiente. Bueno, exactamente. Juan Luis Castro, yo no sé quién es Juan Luis Castro, senador también. Bueno, son algunos de los nombres que están coadyuvando la demanda para que vayamos viendo. Esto, señores, es una trampa de la extrema izquierda colombiana contra el país y lo van a arruinar. Y no nos hemos sabido defender donde nos tenemos que defender. Esto no es con discursos del presidente Duque. Me muero de pena. Y puede pronunciar los discursos más estremecedores. Esto es con alegatos en el Consejo de Estado, presentados por los abogados más distinguidos que el país tenga en materia contencioso administrativo. Es cierto. Apoyados por los científicos colombianos o internacionales más importantes que hayan trabajado el tema del fracking. ¿O no? Pero vea usted qué es lo que no tenemos, porque no mire que con el fracking nos está pasando algo muy parecido, sino un poco más dramático, de hecho más dramático, de lo que nos ocurre con el tema de la fumigación aérea con glifosato. ¿Cuánto tiempo esperando a los expertos internacionales, nacionales, los peritos, que puedan determinar y ayudarnos a cumplir con los 6 cuestionamientos, más bien los 6 impedimentos que pretende poner la Corte Constitucional para poder fumigar? ¿Cuánto llevamos esperando eso? No lo hemos logrado todavía. ¿Cuál es la noticia más reciente frente a la fumigación? Que es muy probable que se pueda arrancar a partir del año 2020. ¿Cuánta coca habrá entonces de aquí a allá? Hoy nos dicen que los grupos de erradicadores móviles ya ascienden a 102. Cada grupo tiene aproximadamente un batallón. Estamos hablando de ¿qué? 1.000 personas erradicando. O sea que tenemos casi 12.000 personas erradicando coca en el país a machete y asadón. Pero ¿recuerda usted el dato de la resiembra? 67% de resiembra. Nunca lo vamos a lograr. ¿Y cuántos cultivos adicionales? ¿Y cuál es la realidad de la coca en Colombia? Nunca lo vamos a lograr, pero tenemos el mismo problema. No se preparó suficientemente el gobierno ante la Corte Constitucional. Vimos la audiencia cuando se presentó el gobierno con el ministro de Defensa, con los viceministros, para defender la fumigación aérea con glifosato. Y decíamos, no puede ser. Esta no puede ser la defensa del gobierno para volver al glifosato. Y usted no se imagina lo que era la compilación técnica y científica que tenía el coronel Luis Alfonso Plazas para defender la fumigación con glifosato en nuestra época. Y entonces fue al Ecuador con una cantidad abrumadora de pruebas. Eso no era alegando, eso era probando la realidad. El glifosato no es dañino para la salud, de ninguna manera.
Entonces mostraban unas mujercitas y unos niños enfermos en zonas cocaleras. ¿Sabe de qué? De que ellos son los ingenieros químicos que preparan la pasta de coca de mar, Claro. trabajando con ácidos terribles. Es los niños. Ahí está el problema. Claro, Ahí está el ácidos que problema. van a terminar en los riachuelos que pasan cerca de la finca donde se procesa el alcaloide. Oiga, Sergio, usted hablaba de un señor que se llama Juan Luis Castro, ¿verdad? Sí, En la lista. sí, Sí, sí. les Sí, presento. sí, sí, Juan sí, Luis sí, Castro sí, sí, es senador, un nuevo senador de la República. Es el hijo de la señora Piedad Córdoba. Ah, Es que le bueno. faltó el otro apellido, Juan Luis bueno. es que claro, Castro Córdoba. Castro Córdoba. Castro claro, Córdoba. Eso es correcto. yo no lo tenía en el radar. Pero Bueno. bueno, ahí vamos viendo entonces, claro. Prenda Una el gran radar. carta de la senadora Paola Holguín al nuncio apostólico. Muy en el sentido en que nosotros lo hicimos también en nuestra nota editorial. Monseñor, hablemos de Dios, hablemos de los valores cristianos, hablemos de la hermandad de los colombianos, no, de todos los seres del mundo, en las palabras de Jesús, que es la fuente de vida. Y me están contando, ojo, me están contando, que este monseñor fue expulsado del Congo y declarado persona no grata por sus intervenciones en política. ¿Quiere averiguarlo? Estamos averiguando porque lo que sí encontramos es que en toda esta historia de por qué se cambió el nuncio apostólico en Colombia, sabemos que salió Ettore Balestro, ¿recuerda usted? Sí. ¿Y saben Claro, ustedes señor. por qué razón salió de Colombia? ¿Por qué? Porque había llegado comentarios que indicaban que este monseñor, Ettore Balestro, era un hombre más bien muy cercano a los sectores que atacaban el acuerdo de paz con las FARC. Entonces esa cercanía le valió que lo enviaran para el Congo y del Congo se trajeran a el señor Nuncio. A este señor que se lo trajeron expulsado del Congo y Luis Mariano declarado Montemayor. persona no Luis grata Mariano, por sí. sus intervenciones en política en el Congo. Esa es la noticia que tengo. Pero no cambia mucho, ¿no? Porque si usted ve las intervenciones en política que hizo a través de esa entrevista al diario El Tiempo, yo quiero leer dos de esas intervenciones rápidamente. La primera, él dice lo siguiente, escuchen ustedes lo que dice. No estoy haciendo un juicio, simplemente es una constatación, porque reitero, son zonas a las que he ido. Esa ausencia del Estado, que en algunas zonas es cruel, porque nunca estuvo, ahora es más dramática con la salida de las FARC. Ya lo leíamos ayer, de Mar. Ah. Ya lo leíamos ayer. Bien, bien, bien. Es exactamente eso. De modo que estábamos mejor con las FARC. Y ese es el representante de su santidad. Un hombre que vino aquí a hacer política, no a transmitir mensajes evangélicos. Un monseñor de este nivel que en una página entera del Tiempo no menciona a Dios. Dios no existe en el discurso de monseñor. No menciona a Dios, no. no menciona a las víctimas que Ni son el el centro. evangelio, ni la caridad cristiana, no, nada de eso, nada de eso. Pero sí está muy Es- preocupado por la campaña electoral de las FARC. Porque a las FARC les está yendo mal en su campaña electoral. Así Bueno, es. Dios nos tenga de su mano. Y seguiremos con estos comentarios más adelante porque tenemos un invitado muy especial que sí sabe del tema. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos Al oído.